7:18 de la mañana. Continuamos en Primera Página con nuestro segundo entrevistado de esta mañana. Recibimos en nuestros estudios al señor Gorka Carnevali Pérez. Él es activista ciudadano, director del Foro Atillano. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Buenos días, Rosa. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Desde el Foro Atillano estamos complacidos de poder estar acá. Siempre lo decimos con mucho orgullo, es un sueño que no nos imaginamos, tener la posibilidad de llegar a un canal de televisión y compartir un poco nuestros sueños y esta iniciativa ciudadana que nace el 21 de diciembre de 2015 como un punto de encuentro para el ciudadano, para informarnos y sobre todo para encontrarnos. Creo que el Foro Atillano es una excusa muy bonita para poder tocar temas de interés a la colectividad que va desde lo político, lo internacional, la venezolanidad, la cultura, también hablamos de los servicios básicos, de la salud, de infraestructura, transporte, todo lo que tiene que ver con el acontecer diario, pero también lo que ocurre a nivel nacional, regional y municipal. Además, la óptica de ustedes es enfocada desde el qué podemos hacer nosotros los ciudadanos, ¿no? Encontrar un mecanismo donde puedan articular respuestas. ¿Cuál es el papel del ciudadano en la Venezuela de hoy? Estamos en medio de una pandemia. Me imagino que además es otro de los factores que los llevaron a tomar otras acciones, ¿no? Como activista social, ¿cuál ha visto que ha sido, digamos, la respuesta de la comunidad, del ciudadano ante las distintas realidades que estamos viviendo? Pues hay muchos que se sientan a quejarse y hay otros que están pensando en soluciones. La pandemia nos ha obligado también además a mirarnos como dentro de nuestras comunidades, ¿no? Bueno, yo creo que la pandemia nos planteó un desafío, un reto inmenso que teníamos que abordar y sobre todo siempre desde lo propositivo, desde lo positivo. El Foro Atillano trata un poco también de estimular al ciudadano. A final de cuentas somos responsables de nuestro propio futuro. El destino está en manos nuestras, no está en manos de los demás. Ante la crítica, ante la desesperanza aprendida que pareciera estar ahí presente todos los días, bueno, una situación económica que por supuesto nos embate, nos golpea, pero creo que tenemos que hacer frente y sacar lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que es la oportunidad de ser la mejor versión de nosotros mismos cada día que pasa y la única manera es involucrándonos. No hay cambio posible que se dé en el país o en ninguna parte del planeta si usted se abstiene, si usted no participa, si usted no contribuye. Entonces el Foro Atillano, desde que comenzó la pandemia y desde la que somos solidarios con las personas que, bueno, han pasado por este terrible flagelo, por este terrible mal, pero también con los hermanos y hermanas que se nos han ido, ha sido una oportunidad para el Foro Atillano. Pasamos de estar en una comunidad de nuestro querido municipio de Latillo, al que siempre estamos agradecidos y le mandamos un saludo a nuestros atillanos con mucho cariño, entonces de estar en locaciones, con ponentes en vivo, con nuestra gente, que es lo que nos gusta, por supuesto, estar ahí con el atillano, con el ciudadano, conversar, pero sobre todo una ventana para que el ciudadano pueda preguntarle al ponente de manera directa, sin filtro. Entonces llegó la pandemia y entonces tocamos ahora estos aspectos desde la tecnología de la información, estamos trabajando ahora con unos grupos de WhatsApp, que ha sido maravilloso, porque el Foro Atillano ahora está en Baruta, está en Chacao, está en Libertador, está en Sucre, pero también está en Maracaibo, está en Ciudad Ojeda, también está en Barinas, en Portuguesa. Es decir, lograron más bien ampliar su eje de acción. Sí, pasamos definitivamente de ser un esfuerzo y una iniciativa ciudadana local para ahora estar en el país, pero también nos acompañan los venezolanos de la diáspora, nuestros venezolanos hermanos que nos hace mucha falta y a los que le mandamos un abrazo con mucho cariño y entusiasmo desde acá, desde Venezuela. Ahora fíjese, señor Gorka, ese positivismo, esa actitud propositiva para enfrentar los problemas, ¿cómo logramos llevarla a nuestras comunidades cuando sabemos que los vecinos, cuando nos encontramos en los chats, ¿no?, de vecinos, de la comunidad, de las parroquias, vemos gran preocupación en la gente? Pues hay problemas no menores, el tema de las colas para surtir combustible y todas las denuncias de lo que está ocurriendo. Vemos el tema del problema del agua y la gente se pregunta, ¿qué hago yo para poder coayudar a este problema? Si llamamos a las autoridades y no hay respuestas, o sea, ¿cuáles son los mecanismos para que el ciudadano sienta que con sus acciones puede aportar en la resolución de los conflictos? Denuncias, llamar a las autoridades, ¿qué forma? ¿Cómo se concatena ello y cómo ser propositivos ante estos hechos y tomar esas acciones, ¿no? Bueno, yo creo que primero es la organización vecinal, y está la clave. Creo que es aglutinarse en torno a un problema local. Si usted tiene por ejemplo, en el Latillo, que padecemos lamentablemente el problema del agua, creo que es articular acciones en conjunto para poder ir a Hidrocapital, pero no solamente denunciar, sino también proponer qué podemos hacer desde las comunidades. Las mesas técnicas de agua que han venido dando un resultado tan importante. En el Latillo tenemos una en Los Naranjos con nuestros vecinos que vienen haciendo frente ante esta vicisitud que estamos padeciendo, pero han tomado acción y han ido al ente no solamente a denunciar, sino también a proponer, a integrar, porque hay que buscar soluciones. O sea, el país está lamentablemente polarizado.
O sea, y dos mitades lamentablemente no hacen a un país. Yo creo que es momento de la reconciliación, del encuentro, pero sobre todo de la propuesta. Entonces está en nosotros los ciudadanos generar ese camino de encuentro hacia el progreso y a la paz, porque yo creo que Venezuela hoy exige y requiere que podamos encontrar el camino para poder vernos a la cara, pero sobre todo trabajar juntos. Entonces hoy tenemos un gran reto y un gran desafío, y yo estoy seguro que los venezolanos vamos a asumir ese reto y vamos a salir adelante. Bien, cuando hay estas situaciones, estos problemas dentro de las comunidades, usted hablaba de uno de los temas que pues han sido un problema también en nuestro país, el tema de la polarización, encontrarnos con quien piensa distinto. Pero también hay un sector de la población que lo vemos en las encuestas que se ha manifestado ya en contra, que ha manifestado también estar cansados del tema de las ideologías, cuando la verdad los problemas sobrepasan todo ello. Es decir, ¿por qué pelear con el otro por un tema ideológico cuando tenemos que unirnos para encontrar soluciones a lo que nos está ocurriendo? El tema de la pandemia, el tema del agua, de la luz, etcétera, ¿no? Todos los problemas. Pero es que no tiene sentido, o sea, ¿hasta cuándo la radicalización, ese discurso polarizante que nos separa? ¿Qué trae de bueno al final de cuentas? En tanto tiempo que ha pasado, o sea, usted lo ve de una manera, yo lo veo de otra. Yo no soy el dueño de la verdad, o sea, eso es una perogrullada, es una irresponsabilidad decir que yo lo que estoy diciendo en este momento es la verdad absoluta de las cosas. Yo creo que es buscar un punto de entendimiento, un punto de encuentro y poner lo mejor de nosotros mismos, porque yo creo que al final, independientemente del ala en el que usted participe, en el ala en el que usted milite, yo creo que todos estamos buscando el mejor propósito para el país. ¿Y cómo vencerlo? Porque también a través de las redes sociales incluso la polarización se agudiza. Las personas buscan mensajes que vayan con su pensamiento, siguen cuentas, digamos, que van por esa línea. Además, los algoritmos de las redes sociales pues también te llevan a alimentarte de eso en lo que tú crees. ¿Cómo entonces vencer además este tema con la tecnología? Y que también las personas cuando escriben sin mostrar su rostro o tras un computador, pues expresan a veces muchos más mensajes de intolerancia, de odio, de crítica, faltas de respeto, las noticias falsas, en fin, hay todo un mundo a través de las redes sociales que incentivan y fomentan la intolerancia y el odio. Bueno, hace poco teníamos a Mari Montes en el Foro Antillano, pero también a Luis Olavarrieta. Lamentablemente Twitter se ha convertido en un paredón de linchamiento. Usted no propone. Mira, yo lo único que coloco en las redes sociales del Foro Antillano y en mis redes personales es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la actividad de esta semana del Foro Antillano? ¿Cuál es el invitado? ¿Cómo vemos el país? ¿Cómo podemos proponer? Pero sobre todo, ¿cómo podemos unirnos? Entonces yo creo que es un llamado también a la responsabilidad. La semana que viene vamos a tocar un tema muy importante que es la desinformación, el fake news. ¿Cómo nos dejamos llevar por esa noticia que usted no sabe si es verdad o es mentira? Entonces debemos ser responsables, investigar la fuente, ver quién lo está colocando, hurgar un poco. Si usted no tiene rostro en la red social, ¿quién es? ¿A quién representa? Yo creo que debemos ser responsables. Si usted se mete en mi cuenta de Twitter, @GorkaCarnevali, me va a ver a mí, pero además va a ver lo que estamos haciendo todos los días. Si se mete en la cuenta del Foro Antillano, también va a ver la agenda de actividades que tenemos, que es numerosa, sistemática y que la llevamos con mucho cariño semana tras semana. Y que esas noticias falsas a veces son redactadas hasta de una forma que la gente se motiva a leerlas, le dan más vistas, más retweets, más visualizaciones, ¿no? Pero claro, las acompaña la retórica, la narrativa. Yo creo que hay gente pensante, lamentablemente con un propósito nefasto, en tratar de confundir. Yo creo que no podemos dejarnos llevar por la confusión. Ante la duda, la desesperanza, lo que tenemos que imprimir es ánimo, energía, fuerza y sobre todo compromiso hacia el país. Bien, ustedes tienen distintos foros que están realizando a través de los chats de WhatsApp y aquí hay muchos mensajes de las personas que nos preguntan cómo puedo acceder a estos foros, cómo podemos contactarnos con usted. Claro, por favor, en las redes sociales, tanto en la cuenta de Twitter como Instagram, está @foroantillano, en mi cuenta personal @GorkaCarnevali. Usted nos puede visitar, ahí está toda la información, cómo unirse a la programación del Foro Antillano. Todavía nos quedan 10 cupos para el foro de esta tarde, que va a ser muy bueno, interesantísimo, con la doctora Lida Domínguez. Vamos a tocar un tema que consideramos de alta importancia, que es cómo enfrentar nuestra vejez. Abrimos 3 salas, 750 personas nos están acompañando la tarde de hoy. Les damos las gracias a ustedes porque el Foro Antillano ha tenido este crecimiento, es a través de la participación de cada uno de los venezolanos y venezolanas que nos han acompañado y que nos siguen acompañando. Pero además es muy bonito porque al día siguiente de la respuesta, siempre entonces tenemos el estímulo del que participó y nos dice, mira, nos gustaría tocar este tema en específico con este ponente. La agenda del Foro Antillano es una agenda ciudadana que construye el propio participante.
adelante. Debemos ir a una pausa. Al regreso vamos a estar hablando en detalle de algunas de esas charlas o de esos seminarios que se realizan a través del Foro Atillano. Estas conversaciones entre vecinos, entre ciudadanos, con especialistas que buscan empoderar al ciudadano para que tenga herramientas asertivas. Nosotros nos vamos a una pausa. Al regreso vamos a estar hablando del Foro Atillano Gorka Carnevali Pérez, además coordinador de Caracas Ciudad Plural. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de estos temas que conciernen al ciudadano, de cómo obtener herramientas para empoderarse, sobre todo para solventar conflictos, desde el ser propositivos, escuchar al otro, evitar la polarización, sino encontrar qué nos une para poder resolver en el día a día que hoy estamos teniendo. Claro. ¿Qué foros? Nos conversaba que hay una cantidad de foros que se vienen realizando y que ayudan a la población. Nos comentaba que hay uno de ellos que está previsto para el día de hoy, que habla sobre el tema de la vejez. Hoy en día el adulto mayor, digamos, también es uno de los sectores más vulnerables. Muchos están solos porque sus familiares se fueron del país. Así es. Algunos quedan a cargo de algún familiar, pero digamos, la situación en nuestro país ha cambiado con el tema de la migración. Y es una edad difícil en la que hoy con la pandemia cada día nuestros adultos mayores escuchan que son la población más vulnerable, el tema de la vacunación, todo esto además genera ansiedad. Claro. ¿Cómo además ayudar a este sector que en cada comunidad muchas veces están solos y con tantas preguntas, tanta ansiedad? Bueno, el foro de esta tarde tiene que ver específicamente con eso, ¿no? Nos acompaña la doctora Lida Domínguez, quien es médico fisiatra, además directora de Probabil, lleva un programa maravilloso sobre lo que es la vejez funcional y teníamos que abordarlo. En un país donde nuestros jóvenes se nos han ido, la gente de mi generación se ha ido también, nos quedan los abuelos, los padres ya mayores, están los adultos mayores, pero los ancianos, los centenarios, hay varias categorizaciones, ¿no? En cuanto a las edades, ¿no? Después de 65 años, y yo creo que hay que acompañarlos, pero también tenemos que darles herramientas para los que estamos acá. En mi caso, mi papá tiene 96 años, un médico de 96 años, todavía inyecta, no consulta, pero por supuesto, bueno, ya el ocaso va llegando. Entonces, bueno, ¿cómo poder ayudarlos? ¿Cómo comprenderlos? Hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia, pero adquirir también herramientas que nos permitan ser mejores entre nosotros mismos, no solamente con la familia, sino también con el adulto mayor que es vecino, el que vive en nuestra comunidad. ¿Cuántos casos nos reportan y nos escriben en el Foro Atillano? Mira, aquí en Caracas tenemos unos abuelitos que quedaron solos en el edificio, en el apartamento, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos reportar? ¿Cómo podemos atenderlos? Entonces yo creo que la edición de esta tarde, la número 210 de este año, nos va a dar esa posibilidad de recibir herramientas, adquirir conocimiento y sobre todo preguntarle a la ponente qué podemos hacer en algunos casos muy específicos. Somos agradecidos, 3 salas hoy, 750 personas nos están acompañando, creo que van a llover las preguntas a la doctora, no se podrán responder todas, por supuesto, el foro ocurre en 2 etapas, el jueves a las 5 de la tarde colocamos los audios y el viernes se colocan los audios con las respuestas de la ponente. Y que además es vía WhatsApp, es decir, usted entra al chat y cuando tenga la conexión a internet puede acceder a esta información. Mira, estudiamos distintas vías, desde Google Meet, Facebook Live, Instagram Live, el mismo Zoom, y nos dimos cuenta que a través de los foros en WhatsApp usted puede, desde la comodidad de su casa, no estando a las 5 de la tarde o el fin de semana o en la noche, nos escribe gente de Apure o de Maracaibo, gente que está en los Estados Unidos, en Portugal. Oye, qué bueno, el fin de semana llegué a la casa, pude escuchar el foro de la semana que transcurrió, pero también escuché el foro de la semana anterior y estoy muy pendiente para la semana que viene. Entonces es una posibilidad que te acorte esos caminos, sobre todo en un país donde tenemos mucha responsabilidad y los venezolanos tenemos que hacer malabarismos, ¿no? Para poder, bueno, salir adelante. Bueno, importante estas asesorías que pueden acceder de forma gratuita con especialistas, aquellas personas que tengan adultos mayores, ya saben que pueden conectarse con @foroatillano en Twitter y en Instagram para acceder a esta información. Vamos ahora, señor Gorka, a leer parte de las preguntas que tiene nuestra audiencia para que usted las aclare. Con gusto. Aquí hay un comentario del señor Ramón Ramos, el líder, que le dice: ¿qué hacer en un país cuando un ciudadano ve una situación irregular y trata de grabar lo que está sucediendo y es detenida, es confiscado su celular por mostrar una realidad que les afecta? Porque también está ese temor de las denuncias, ¿no? De grabar, denunciar lo que está ocurriendo en las colas de la gasolina, cómo proceder. Bueno, tuvimos un foro con Rafael Uzcategui de Provea y hemos tenido foros sobre los derechos humanos. Yo creo que es importante registrar lo que está ocurriendo, pero también denunciarlo. Yo creo que más allá de la valentía se trata de un tema de responsabilidad. También acudir rápidamente a las redes sociales, que pueden ser
ser una herramienta para poder también protegerlo a uno en un momento dado de una necesidad ante el peligro inminente, ante el desafío que se pueda presentar en una situación irregular. Yo creo que hay que registrar. Yo creo que un poco también las cosas pasan porque dejamos de denunciar. ¿Cuántas veces usted no escuchaba, me robaron el carro, me secuestraron, me extorsionaron? Y al final entonces ese silencio, por supuesto, en un sistema que a través del miedo ha ido entonces inoculando esa perversidad para que usted entonces no se exprese. Yo creo que entonces hay que asumir la responsabilidad con mucha valentía y con mucha gallardía. Y eso se percibe en los chats de vecinos, de las parroquias. La gente Claro. dice, ¿para qué voy a denunciar si no va a ocurrir nada? Yo creo que ese es el país que tenemos que cambiar definitivamente y eso parte de la responsabilidad, parte de actuar. Yo creo que debemos dejar atrás esa Venezuela unimiosa, oscura, opaz y dedicarnos ahora entonces a esa Venezuela concreta que tiene que ver con la honestidad, con la transparencia, pero sobre todo con la imparcialidad. Bien, hay otra pregunta. El señor Julio Atías, leemos sus preguntas con la etiqueta primera página, @rosa_periodista, buenos días, interesantes propuestas. Sin embargo, la gente sabe y sienten una necesidad de rehacer el país, pero no saben cómo lograrlo. A nivel político no son muy acertadas las posibles soluciones. ¿Cómo lograr unificar estos criterios? Fíjese que habla del tema de que a nivel político, es decir, muchos ciudadanos sienten que hay un divorcio entre los políticos y su realidad, sean de una tendencia u otra, y que ellos tienen ahora como también la oportunidad de, digamos, responder a lo que está ocurriendo o de participar, pero no saben cómo hacerlo. Bueno, tiene que organizarse. Yo creo que venía de los antiguos griegos. La polis viene de la ciudad y la política está inerte en el ciudadano. Esto que estamos haciendo en este momento es acción política también, acción política ciudadana. Es asumir responsabilidades, transformar. Bueno, busque una organización política que sea afín a sus creencias, a su ideología, a su doctrina. Tiene que existir la ideología, tiene que existir la doctrina, pero son tiempos también de pragmatismo. Y si usted no está consciente o no le gusta la oferta electoral que hay en el momento, bueno, yo creo que hay espacios para participar, para crear nuevas fuentes de opinión y nuevos puntos de encuentro que yo creo que el ciudadano hoy está buscando con muchísima necesidad. Tenemos ahora un desafío importante para el 21 de noviembre. ¿Qué vamos a hacer nosotros desde nuestros municipios? Si usted cree que tiene las credenciales para poder presentar una propuesta necesaria, ponga su nombre a disposición del electorado, del ciudadano, de su comunidad. A final de cuentas, la gente sabe quién trabaja. Yo creo que este proceso también ha permitido un despertar en el ciudadano para saber quiénes están comprometidos con el cambio positivo desde cada espacio, desde cada rincón, desde cada barriada, desde cada urbanización. Fíjese, como él le dice, la gente siente la necesidad de rehacer el país, pero no sabemos cómo hacerlo. Bueno, hay que hacerlo. Nosotros desde el Foro Atillano es una manera de aportar una semillita a través del conocimiento, de la información, de la formación, sin costo. Solamente dele clic, por favor, cuando hacemos el anuncio para que se registre y va a recibir allá de ponentes de mucha altura, el doctor Rafael Arraiz Luca, Roberto Casanova, José Toro Hardy, Emilio Figueredo, gente que tiene background, que tiene un prestigio y usted le puede preguntar y usted puede entonces llevar esa información a su comunidad y articular para el cambio positivo a través de la reflexión. Aquí hay otra pregunta que nos hace el señor Goyo Páez. Le dice, buenos días, señor Pérez. Como otras tantas organizaciones de participación ciudadana, la creación del Foro Atillano tiene como visión constituirse en una organización política. No, para nada. El Foro Atillano es un punto de encuentro del ciudadano. Ya están los partidos o están las nuevas iniciativas. Ayer veíamos, antier, el 29 de junio, el directorio del CNE en unanimidad aprobaba 8 partidos nacionales y 12 regionales. Yo creo que ya hay suficientes partidos que están puestos ahí. Lo que hay es que, de alguna manera, reconstituirlos. Bueno, el renacer de la política a través de los partidos políticos. La democracia en Venezuela llegó en 1958 por un proceso de 1928 en la que a través de la participación y en partidos políticos pudimos conquistar la democracia. Yo creo que los políticos a la política y el ciudadano también a la política, pero a la política en el mejor sentido de la palabra, desde su local, desde su municipio, desde su lugar donde hace el quehacer, donde tiene las relaciones en sus comunidades, es que podemos hacer país. Bien, vamos a seguir entonces con las preguntas. El abogado Darío Lozada Ramírez, desde Caracas, le dice, buenos días, le recomiendo al invitado, aparte de felicitarlo, que por favor tomen en cuenta cómo mejorar o cómo apoyarnos a las personas con discapacidad, ya que la infraestructura de la ciudad es pésima e inadecuada. Gracias. Él vive en el Cafetal. Bueno, hemos tocado temas de salud con el doctor Rafael Orihuela, con el doctor José Félix Oreta. Ahí estamos tratando de dar algunas tips, algunas indicaciones que poder hacer en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos de angustia. Yo creo que la organización es fundamental. En la organización está la clave para salir adelante. Él está en silla de ruedas y pregunta cómo ayudar para movilizarse en la ciudad
una ciudad que no está pensada en personas con discapacidad. Bueno, yo creo que hay que repensar la ciudad a través de los PEDUL, a través de los consejos legislativos, a través de los propios municipios, a través de los consejos municipales. Lamentablemente vemos poco espacio para que los discapacitados puedan trasladarse. Yo creo que hay que pensar en un proyecto de ciudad, un proyecto de país, pero esto arranca desde la comunidad. Bien, seguimos con las preguntas de nuestra audiencia. Hay muchas, nos están llegando a esta hora de la mañana, a una le felicitan, excelente Muchísimas intervención, gracias. le dice el señor Iván López González, el Foro Atillano en primera página, buen trabajo en función de las comunidades. También el señor Ramón Ramos, desde el Estado Apure, le hace una pregunta que si ustedes brindan una asesoría jurídica a los ciudadanos y a las comunidades para que también sepan ejercer sus derechos. Esto también está dentro de las charlas que dan en los foros, asesoría jurídica. No tenemos esa disposición al momento, es un trabajo ya mucho más complejo. Lo que tenemos es luego el foro, un resumen que compartimos por las redes sociales para, si no pudo acompañarnos en esa oportunidad, poder leerlo a través del blogspot de Caracas Ciudad Plural y a través de tupolitica.com. Creo que hay otros mecanismos de participación, pero creo que es importante tomar en consideración entonces la necesidad de la gente y ver cómo podemos articular. Claro, que incluso las personas pueden hacer una propuesta en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, el señor Darío Lozada puede hacer una propuesta a este foro atillano de tratar el tema de cómo ayudar a las personas con discapacidad. Claro, por supuesto. El señor Ramón Ramos, el líder, el tema de asesorías jurídicas en comunidades. Es decir, son propuestas que vienen y ustedes las van tomando en cuenta para estos foros. Bueno, podemos decir que el 80% de la construcción, de la programación del foro es lo que nuestros amigos participantes nos indican. Además, estamos muy agradecidos. Por eso ocurren dos etapas en el foro. El día jueves cuando se hace la presentación y el viernes cuando se dan las respuestas. Pero luego tenemos un espacio de 20 minutos para que usted coloque sus ideas, para que nos diga quién quiere escuchar, qué tema quiere abordar. Y ya vamos a tomar nota de este tema tan importante que nos presenta este ciudadano para poder abordarlo muy pronto. Porque la idea del foro atillano es formar, informar, transformar. Como dice nuestro logo, pedagogía ciudadana para formar y transformar. Muchísimas gracias, señor Gorka, por participar en este punto de encuentro informativo de cada mañana. Había muchas preguntas, algunas relacionadas que si se van a conformar como partido político, ya aclararon que no, que su trabajo es justamente ayudar a las comunidades, a la fuerza vecinal, a los ciudadanos de nuestro país para que tengan herramientas y manejen de forma propositiva y asertiva los problemas que vivimos. El foro no es un partido, no va a ser partido, pero no descartamos la participación a través de partidos políticos. Claro, del activismo. Así es, del activismo político. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy amable, buenos días. Y gracias a ustedes también allí en casa que están muy atentos, siguiéndonos y acompañándonos. Al regreso, más información, más entrevistas, no se aparten.